Bueno, hermanos, pues vamos a pasar ahora a considerar ya el final de esta serie de sermones sobre la venida del Señor Jesucristo. Y vamos a hacer un repaso largo. Iba a ser un sermón largo, pero me he propuesto, no voy a decir que me he conjurado como aquellos que decían que iban a matar al apóstol Pablo, a no comer ni beber, pobrecitos, no sé cómo acabarían, siempre pienso en ellos, pero me he comprometido a acabar a y media, a ver si lo consigo. El Señor es bueno y misericordioso, vamos a ver. Pero tampoco vamos a correr innecesariamente. Hermanos, vamos a pedir la bendición del Señor. Señor, ante ti venimos, ante tu presencia, tu pueblo congregado aquí esta mañana, te rogamos que tú derrames tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, que tú te glorifiques hoy por medio de nuestra adoración, que tú te glorifiques por medio de tu palabra, que tú te glorifiques no solo por la predicación, sino también por la escucha atenta y receptiva de todos los que estamos aquí. Glorifícate en todo, Señor, y sobre todo, Padre, enséñanos, ayúdanos a entender en qué tiempo vivimos y cuáles son las urgencias propias de cada uno de nuestros corazones, porque todos estamos necesitados de cambio, todos estamos necesitados de santificación, todos estamos necesitados de ti, Señor. Y te rogamos que vengas pronto, Señor. Ven pronto. Amén. Bien, hermanos, pues dice Martyn Lloyd-Jones, la Iglesia no puede recibir mayor consuelo que con la doctrina de la segunda venida en particular. Fue el consuelo que recibió la primera generación de cristianos cuando estaban en un mundo difícil o sujetos a persecución. Ha sustentado a los mártires y confesores en todas las épocas de la Iglesia. Y atención ahora, esta bendita esperanza, la segunda venida, ¿se entiende?, es lo que la Iglesia está esperando. Y al mismo tiempo es, por supuesto, el mayor incentivo para una vida santa. Es una opinión de Martyn Lloyd-Jones. La doctrina de la segunda venida de nuestro Señor es el mayor incentivo para una vida santa. Hermanos, estaría bien recalcar que hemos de ser muy cuidadosos, creo que como hemos hecho a lo largo de estos 5 sermones, este es el 5, de dejarnos llevar por nuestros propios prejuicios, por nuestros propios temores acerca de esta doctrina de la segunda venida. Y tanto más cuando gran parte del interés de los cristianos está en saber el tiempo, en saber el significado de los símbolos, el saber las señales, y no estar más preparados para la venida. Porque el propósito del Señor no es darnos un curso de escatología bíblica. El propósito del Señor, en estos 2 capítulos, 24 y 25 de Mateo, es advertirnos a que estemos preparados. Ese es el objetivo principal. Da una serie de claves, pero el mensaje central es: preparaos, estad preparados, estad alerta, velad. ¿Sí? Y escuchar las palabras del Señor aquí en Mateo 24 debería de movernos, hermanos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida como iglesia, en nuestro entorno inmediato, familiar, laboral, personal, estudiantil, debería de movernos a un deseo de vivir para la gloria de Dios en todo momento. De hecho, nuestra preocupación por esta doctrina, que no debemos desterrar nunca, es de que nos acordamos solo cuando se habla un tiempo de ella, pero luego, bueno, ahí queda, debería estar siempre vinculada a nuestra relación personal con Él. Como hemos dicho muchas veces, la novia anhela encontrarse con el novio, ¿no? Un esposo y una esposa que están separados por largo tiempo, por circunstancias ajenas a su voluntad, a su deseo, de igual manera, desean reencontrarse pronto. Así que nosotros de igual manera deberíamos de desear conocerle mejor, servirle mejor, amarle más. Debemos de querer ser santos como Él es santo. A esto nos tiene que mover el hecho de que Cristo viene. De hecho, 1 Juan 3:3 dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y si ese no es el resultado, si el acercarnos a esta doctrina
solo nos genera curiosidad académica o doctrinal, o deseo de saber más que otros, o morbosismo, o ansiedad, o incluso miedo, entonces hay algo equivocado en nuestro entendimiento de esta doctrina. Hay algo antibíblico. No lo hemos estado enfocando bien, ¿sí? Nunca lo olvidemos, hermanos, nuestro principal objetivo en la vida es prepararnos para su venida, porque Él viene. Toda la vida cristiana, al fin y al cabo, es un preparatorio de la gloria que nos aguarda, o bien porque nuestro tiempo termine aquí en este lado de la eternidad, o bien porque Él venga a terminar con el tiempo y la historia, y ahí empiece la eternidad y la gloria. Pero al final su iglesia se está acercando a ese momento glorioso. Por lo tanto, debemos de buscar la santidad, sin la cual, no olvidemos nunca, como dice Hebreos 12, nadie verá al Señor. A ver, ¿anhelamos ver al Señor? ¿Amén o no amén? Que tiemblen las columnas, que están pintadas, pero que tiemblen. Amén. ¿Deseamos estar en la presencia del Señor? Claro que sí. Así debería de ser en todo hijo de Dios. Y ahora el Señor lo que va a hacer, está haciendo, no es que lo vaya a hacer ahora, pero vamos a tratar esto, el Señor ahora desgrana una serie de 4 parábolas. O podemos decir que hay una que es cabecera, hay 2 que son centrales y hay otra que es no tanto una parábola, aunque incluye una parábola. Estamos hablando de la del siervo fiel y prudente, estamos hablando de la de las 10 vírgenes, estamos hablando de la parábola de los talentos y estamos hablando de cuando el Señor habla de la separación de las ovejas y los cabritos en su venida, en juicio a la tierra. Y todo esto forma una unidad. Lo podemos separar, podríamos haber hecho varios sermones sobre esto, pero me he permitido el lujo de sintetizarlo, a ver cómo lo hacemos esto. Pero hermanos, debemos hacerlo, porque en realidad nos está hablando permanentemente de lo mismo. En cada parábola, en ella se destaca una cualidad imprescindible para los cristianos. Pero al final el resultado siempre es el mismo, hermanos. Él viene. En todas podemos discernir, en cada una de estas 4 parábolas, que el Señor se va con la promesa de volver. De estas 4 parábolas podemos ver que los siervos saben que se ha ido y saben que va a volver. En todas las parábolas discernimos que el Señor va a tardar en volver. Por si alguien duda, no, lo esperaban inmediatamente los discípulos. Pensaban que ya venía, no, para nada. Él por estas parábolas había dejado bien claro que tardaría desde una perspectiva humana, que no iba a ser pim pam. También de estas parábolas vemos una cuarta cosa, se espera que sus siervos manifiesten una serie de rasgos distintivos mientras Él está ausente. Y también vemos que Él regresará repentinamente. En todas las parábolas lo vemos. Y por último, el 6º aspecto, lo que vemos es que va a haber recompensas cuando Él venga, pero también va a haber castigo de parte del Señor, en base a cómo sus siervos hayan estado viviendo en su ausencia. Con esto ya hemos resumido muy bien lo que más o menos trata de decirnos todas las parábolas que vamos a considerar. Vamos a leer la primera, ¿de acuerdo? Vamos a leerla juntos, acompañadme a Mateo 24. Vamos a leer los versículos que van del 45 al 51. El Señor ha dicho antes, en el versículo 44, lo siguiente: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y nos quedamos con él, estad preparados. ¿Cuál es la clave de este versículo? Si tuviéramos que hacer una exégesis rápida, ¿que el Señor viene a una hora que no pensamos? No, eso no es la clave del versículo. La clave del versículo es, por lo tanto, estad preparados. Velad, como dicen otros pasajes paralelos. Y ahora dice esta parábola:
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Caramba, palabras fuertes, ¿verdad? Como os he dicho, hay una conexión en este ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Otras traducciones, acertadamente, también dicen ¿quién es entonces? ¿Por qué dice esto? Porque esto es una conexión con el versículo anterior. Estad preparados, ha dicho en el 44, ¿habéis visto? Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ahora, ¿quién es entonces? ¿O quién es, pues, el siervo fiel y prudente? O sea, el Señor nos está diciendo que tal preparación, el estar preparados, implica dos cosas: prudencia y fidelidad. Discreción, ser discreto en tus asuntos, entendemos la expresión ser discreto, el ocuparnos, el no ser perezosos, el no estar ahí holgazaneando. Eso es un siervo diligente, prudente y fiel. ¿Fiel a quién? Al Señor, a su amo, a su dueño. En este caso hablamos de esclavos o siervos y un amo, ¿no? Pero el Señor lo aplica a su iglesia y Él, como el amo, el Señor, que marcha. ¿Bien? Y claro, alguien pudiera pensar que estas palabras, de hecho se ha explicado así muchas veces, como que esto aplica a los apóstoles. Es más, se ha explicado también que esto aplica a los ministros de la iglesia a lo largo de los siglos, a los responsables de la iglesia o de las congregaciones, como pueden ser pastores, etc. De nuevo, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿De los apóstoles? ¿Esos son los siervos fieles y prudentes? ¿Está hablando de los pastores en las iglesias? Están incluidos los pastores, están incluidos los apóstoles, están incluidos, hermanos, todos los siervos de Dios a lo largo de los siglos, porque la fidelidad y la prudencia es un requisito para todos los creyentes, para el pastor y para el que no lo es, para el que fue apóstol hace casi 2000 años y para el que era pues un miembro en una congregación como Corinto o como Roma. Todos tenían esa responsabilidad y todos tenían y tenemos la responsabilidad de cuidar a los miembros de la casa de la fe. Fijaos, está hablando de un mayordomo que cuida de todos los demás siervos que hay en la casa, porque tienen a su señor, ¿no? O sea, que hay un cuidado mutuo. Hermanos, cuidar a los demás es una responsabilidad propia de los cristianos. Cuidarnos unos a otros, físicamente y espiritualmente. Porque cuando pensamos que esto depende del ministerio de misericordia de la Iglesia, o de unos hermanos muy caritativos, o del pastor que ya enderezará a aquel que parece que se está descarriando, la Iglesia es una iglesia disfuncional. Todos tenemos esa responsabilidad de cuidarnos, de alimentarnos. Fijaos, dice, bienaventurado aquel siervo. ¿Habéis visto? Bienaventurado aquel siervo. Hay bienaventuranza. O sea, se nos proclamará felices si cuando el Señor viene nos haya siendo prudentes y nos haya siendo fieles. Bienaventurado aquel siervo. Fijaos, dice que lo pone sobre todas sus posesiones. Y eso es lo que hará el Señor cuando regrese. Vamos a ser cogobernantes. Vamos a ser reyes y sacerdotes junto con Él. Ya lo somos, pero de una forma suprema cuando Él regrese. Vamos a ser coherederos de la gloria. Esta es la esperanza que nos aguarda cuando el Señor venga. Pero luego vemos que hay otro, que es el siervo malo. ¿Habéis visto? Hay un siervo malo, que además este es muy interesante, porque el Señor no da puntada sin hilo, como decimos siempre. Dice, si aquel siervo malo dijere en su corazón,
Mi Señor parece que tarda, ¿no? Puede haber muchas personas hoy aquí que digan, sí, sí, el Señor viene, pero por dentro piensan, puf, a saber. Incluso hay quien piensa, mejor que no venga todavía, porque tengo una serie de planes, tengo que acabar de pagar la hipoteca, la letra del coche, y además me quiero casar con Laurita. Entonces, ahora me va a estropear todos los planes el Señor. Mejor que no venga, mejor que tarde. Pero fijaos que esto es algo que normalmente como cristianos podemos caer en una hipocresía fácilmente, porque nadie va a decir, no, el Señor no viene, y mejor que no venga. Tengo muchas cosas que hacer antes. No dice dónde, en su corazón. Primero, en su actitud, en su corazón no está la actitud de espera del Señor. Pero es que también es algo que lleva interiormente. Sí, Maranata, 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 venga. Como el gloria a Dios, gloria a Dios. Pero realmente no está esperando al Señor, ni desea que venga el Señor. ¿Y entonces qué ocurre con este individuo? Bueno, vendrá el Señor de aquel siervo en un día que éste no espera, y claro, vendrá repentinamente porque no lo espera. Para los siervos que lo esperan, no va a ser tan repentino. Pero para el que no lo espera, le va a venir encima. Y le va a venir de golpe. Le vendrá encima. ¿Qué vemos en este siervo malo? ¿Qué hace este siervo malo? ¿Por qué nos dice aquí el Señor que este siervo es malo? Bueno, fijaos lo que hace. Vemos en primer lugar despreocupación total. Mi Señor tarda. ¿Sí? ¿Lo vemos? Mi Señor tarda. También vemos falta de amor a sus consiervos. Los golpea. Aquí está poniendo una exageración. Un mayordomo que golpea a sus consiervos porque el Señor no le ve. El Señor no les golpea, pero el mayordomo sí. Eso ocurre en muchos trabajos, que el jefe ni se entera y luego el encargado es un déspota. Pero llevándolo a la realidad de nuestra vida espiritual, esto transmite una falta de amor y preocupación por sus hermanos. Le dan igual. Es más, puede que incluso los desprecie, y no a uno ni a dos. Y luego lo que vemos es impiedad. ¿Qué hace? Se pone a comer y a beber con los borrachos. Una vida impía, totalmente entregada a sus propios deseos y pasiones y preferencias. Yo me pregunto de nuevo, como hace el Señor al principio, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente? ¿Qué siervos somos nosotros mientras aguardamos que regrese el Señor? ¿Tenemos despreocupación por las cosas del Señor? ¿Tenemos falta de amor por nuestros hermanos? ¿Somos impíos, aunque por fuera demos una imagen de respetabilidad? ¿Qué anida en nuestro corazón? ¿Qué ocurre cuando nadie nos ve? Somos quienes somos cuando nadie nos ve, no lo olvidemos nunca. Nadie, me refiero semejantes. El Señor nos ve siempre, no lo olvidemos. Y claro, ¿qué pasa con este hombre, con este siervo malo, como dice el Señor? Pues habrá castigo. Dice el Señor, lo pondrá, ¿qué? Pondrá su parte con los, ¿qué? Hipócritas. Y es muy curioso porque el Señor está jugando con esto. No esperéis que estas actitudes sean tan evidentes. Esto es algo en el corazón de muchos cristianos, que van a decir estar esperándome, pero no me van a estar esperando. Hasta les va a molestar que yo regrese. Y digo cristianos entre comillas. Le pondrá su parte con los hipócritas y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es la condenación al infierno que describe tantas veces el Señor a lo largo de los evangelios. Hermanos, esta parábola tiene un resumen y es el siguiente: hemos de ser fieles al Señor, hemos de permanecer leales a Cristo, debemos aguardar su regreso llevando las tareas que Él nos ha encomendado con gozo, sean cuales sean, en la iglesia,
en el hogar, en el trabajo, en el matrimonio. Y al mismo tiempo que hacemos esto, lo que espera el Señor es que nos sirvamos unos a otros, en amor. Y decimos que esta ilustración es capital, porque ahora esta ilustración comprime completamente todo lo que el Señor nos va a decir en el capítulo 25. ¿Que no? Vamos a ver, ya veréis cómo sí. El Señor ha dado esta advertencia y ahora en las siguientes 3 parábolas la desarrolla, la desgrana. Vamos al capítulo 25, versículos del 1 al 13. Es una de las parábolas creo que más gustan, ¿no? Es muy bonita, muy descriptiva además. Y dice así, es la parábola conocida como la de las 10 vírgenes. Dice así el Señor. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. «¡Aquí viene el esposo! ¡Salir a recibirle!». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él, respondiendo, dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Vemos de nuevo, de una forma más desarrollada, desde una perspectiva distinta, los mismos matices que veíamos en la anterior parábola, ¿sí? Esos 6 puntos que mencionaba al principio. Es una parábola hermosa. Tenemos que tener mucho cuidado con las parábolas del Señor en hiperespiritualizarlas y querer encontrar siempre un significado específico a cada cosa que está diciendo el Señor. El Señor está contando una historia, no necesariamente está diciendo: ahora vosotros vais a analizar el número 10, el 5, el depósito, los que venden. Cuidado, el Señor trata de hablarnos de una idea general. Porque aquí hay muchas cosas que parecen un poco contradictorias incluso con lo que sería aparentemente una boda judía. No se nos aclara si realmente esto es tal cual así, si esto ocurría de esta manera. Puede que sí, que tenga un eco en la realidad, pero el Señor no está dando pinceladas exactas de cada una de las cosas, como una forma de que ahora nosotros tenemos que hermenéuticamente interpretar qué quiere decir esto o aquello. ¿Bien? Pero vamos a quedarnos con la idea general y no vamos a tratar toda la parábola porque es imposible. El Señor nos está diciendo en síntesis lo siguiente: estad preparados, es esencial estar preparado, porque viene un tiempo en el que ya no será posible prepararse. ¿Entendemos esto? Viene un tiempo en el que no va a ser posible prepararse, porque la puerta estará cerrada. Nuestros corazones y nuestras vidas, el Señor quiere que estén dedicadas a Él. Ahora, no, bueno, en el futuro ya, es que ahora tengo otras cosas, pero ya vendrá un tiempo en mi vida en el que estaré más tranquilo, tendré más tiempo, ahora es que tengo muchos jaleos y entonces llevamos una vida relajada, laxa moralmente, alejados de la comunión, de la iglesia, sin intimidad con el Señor. Pero algún día me pondré, es que ahora no es el mejor momento en mi vida para ponerme a cuentas con el Señor, no. Eso sí,
Muchos se animan cuando hay falsas alarmas en la prensa y empiezan a venir a las iglesias. Cuando empiezan a haber cosas extrañas como pandemias, guerras, terremotos, entonces empiezan a venir. Luego, cuando todo esto se calma, salen por la misma puerta por la que entraron, hasta la siguiente. Y esa es su vida, esa es su vida. Claro, ya esta no era la buena tampoco. Entonces vuelven otra vez a ese estado de letargo. Aquí vemos 10 vírgenes, y sí, tiene un sentido el 10, ya lo sabemos en la Biblia, de lo que es completo en cuanto a los asuntos de la tierra, especialmente con relación a Israel en el Antiguo Testamento, con relación a la Iglesia en el Nuevo Testamento. Y sabéis que esto es muy interesante porque, fijaos, habla de 10 vírgenes, pero luego hay 5 prudentes y 5 insensatas. Y tampoco está diciendo que la mitad del pueblo de Dios sea prudente y 5 insensatas. Lo que nos está diciendo es algo mucho más sutil, mucho más profundo. Hermanos, los cristianos somos muy semejantes en la superficie. Ahora mismo todos parecemos muy cristianos, hasta el que está aquí arriba, ¿no? Los domingos, hermanos, son súper cosméticos. Todos venimos muy guapos, recién duchados, hemos dormido bien, tenemos nuestras Biblias en las manos, cantamos, y más ahora con las mascarillas, imagínate, podemos estar así, podemos estar así, da igual. Y sobre la superficie, aquí estamos todos, y todos nos parecemos. Sobre la superficie. Sobre la superficie. Y es verdad una cosa, todos aquellos que decimos ser cristianos, nos encaminamos a recibir al esposo, ¿o no? Sí, ¿no? Todos esperamos que el esposo venga. Claro que sí. Pero todos estos parecidos, hermanos, son realmente superficiales. Superficiales. ¿Por qué digo esto? No todos los que leen la Biblia, no todos los que oran, no todos los que asisten a los cultos, no todos los que son miembros de una iglesia, ni siquiera todos los que hacen profesión de fe en público o incluso predican desde un púlpito o en las calles en el nombre de Cristo, no todos ellos van a recibir las bendiciones del reino de Dios cuando Él regrese. No todos. Hay algunos que son prudentes. Su cristianismo no es una máscara. Su cristianismo no es, vamos a usarlo, esta palabra, quería usarla algún día en un sermón, postureo. Su cristianismo no es Christian Grammar o Christian Tuber, ¿sí? ¿Pilláis la historia? Es cristianismo de verdad. No, aquí gozándome en el Señor, con la Biblia. Es cristianismo de verdad. A ver, que si os hacéis una foto en la iglesia con la Biblia abierta no pasa nada, ¿eh? Pero entendéis por dónde vamos, ¿no? No es postureo cristiano, son cristianos de verdad. Creen que deben estar preparados, independientemente de que no se sientan preparados, muy bien si no se sienten preparados, porque realmente ninguno está verdaderamente preparado, gloria al Señor, que Él hace el resto. Pero somos conscientes, son conscientes de que tienen que estar preparados. Tienen que crecer en la fe, en su expectativa de recibir al Salvador algún día, tienen vidas verdaderamente dedicadas a Él, ¿sí? Pero luego hay otros que son insensatos. No están verdaderamente preparados, piensan que sí, que lo están. Y viajan por este mundo al encuentro de Jesús, pensándose que se van a encontrar con su novio, con el esposo, y cuando el Señor venga, con quien se van a encontrar es con su juez, que les va a decir, oye, es que no sé quiénes sois. ¿No veis ecos en esta parábola con el Sermón del Monte? ¿No te dijimos, Señor, Señor? ¿Y qué dice el Señor? Sí, vosotros sabréis quién soy yo, pero yo no sé quiénes sois vosotros. No os conozco. De nuevo, no caigamos en la tentación de espiritualizar demasiado estas parábolas, porque es peligroso y de repente no vamos a entender nada. Son relatos con una
vamos a usarlo, una lección, lo llamaríamos moraleja en los cuentos. En las parábolas hay una lección central. ¿Bien? No espiritualicemos el hecho de que las vírgenes cabecearan y se durmieran las 10, como diciendo, bueno, esto representa un tiempo de adormecimiento en la historia de la Iglesia. Sí, han habido periodos de adormecimiento y de oscuridad en la historia de la Iglesia, por supuesto, como los ha habido de avivamiento. Pero no seamos tan injustos. Pensemos en la misma dinámica de la parábola. Es natural que se durmieran. Yo me habría dormido. Todo el día preparándose, vistiéndose, arreglándose, ayudando a la novia a prepararlo todo, porque se supone que son las compañeras de la novia, con la expectativa, con los nervios, que viene el novio, y luego el novio resulta que tarda. Normalmente tardan las novias, ¿no? Dicen, ¿no? Aquí este es el novio que tarda, el Señor. En las bodas judías, es curioso, era más importante el novio. ¿Pero por qué? Machistas. No, porque ¿a quién representa el novio? Al Señor que viene, y la novia a la Iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿están cansadas? Se quedan fritas. Seamos magnánimos con ellas, pobrecitas. Es normal que se durmiera. El punto, hermanos, es uno bien distinto. Como os he dicho antes, la clave de esta historia es que viene un tiempo en que no va a ser posible prepararse. Ya no más. La puerta, como hemos dicho antes, ya estará cerrada. Otra cosa que aprendemos también, y esto me encanta en el versículo 9, es que la preparación no es transferible. ¿Sabéis cómo las tarjetas de crédito, que son personales e intransferibles? La preparación no es transferible. Fijaos qué dicen estas, muy listas. Para que no, bueno, dadnos un poquito, ¿no?, de vuestro aceite. Y las otras, que además de prudentes no son tontas, ¿sí?, también, igual son más listas incluso, dicen, no, hombre, no, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir a los que venden y compraos el vuestro. Todo muy razonable, ¿no? Hermanos, como hemos dicho antes, ni venir a la iglesia como el católico que va a misa, porque hay que ir, ni la fe de tus hermanos en Cristo, ni la piedad de la iglesia en la que te congregas, ni la sana doctrina de una iglesia tampoco, te va necesariamente a preparar de por sí, ya es un salvoconducto para ser recibido en las bodas del Cordero. No, y a la vista está. A la vista está que no es así. Lo único que va a determinar si somos dignos de entrar en esas bodas es si tenemos nuestro depósito de aceite. ¿No es la lámpara? Pues no es la lámpara, porque lámpara tenían las 10, pero una se mantuvo encendida durante toda la noche hasta la venida del Señor y la otra se apagó, se quedó seca, se enfrió y dejó de dar luz. Muchos versículos en las Escrituras nos muestran que el aceite representa el Espíritu Santo del Señor. Y probablemente el Señor aquí esté aludiendo a esto. ¿Tenemos un depósito de Espíritu Santo que va a durar hasta la venida del Señor? Es más, diciéndolo de una forma que lo entendamos, ¿mora el Espíritu Santo en ti? Es más, te lo voy a decir de otra manera, ¿has nacido de nuevo? ¿Has sido engendrado por el Espíritu Santo? Con su poder regenerador y transformador, iluminador. Lo único que te va a hacer perseverar hasta la venida del novio para recibir al esposo, de nuevo, ¿has nacido de nuevo? ¿Tienes ese depósito de aceite? ¿O solo tienes una pequeña lamparita que un día, tú sabrás por qué, brilló, dio un poquito de luz, pero ahora está vacía, está fría y sin luz? Es una buena pregunta. Si tenemos esa lamparita vacía, fría y sin luz, nos quedaremos fuera de las bodas del Cordero.
Hermanos, yo no pretendo aterrorizar a nadie. Yo me pongo aquí. Hermanos, tenemos que hacer un serio autoanálisis. Como el apóstol Pablo nos dice, estoy en el Señor, estamos en la fe, examinaos a vosotros mismos. Y si llegamos a la convicción de que no, o tenemos serias dudas, arrepintámonos, caigamos de rodillas ante el Señor, pidámosle que Él nos salve. Nadie que va a Él es echado fuera. Busquemos ayuda en hermanos maduros en la iglesia, confesémosle la situación en la que estamos y el Señor va a obrar. Donde hay quebranto, donde hay humillación, también hay exaltación. No tengamos miedo. Nos tiene que dar más miedo llegar a ese día con la lámpara vacía, porque nos quedaremos en la calle. Y vamos a seguir, vamos a los versículos del 14 al 30, porque el Señor sigue con la idea, con la misma idea. La parábola de los talentos, también de las más populares y apreciadas. Lucas la llama la de las minas, ¿no? Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Caramba. Hay mucho que desmembrar aquí, pero no tenemos tiempo para desmembrarlo todo. Vamos a quedarnos de nuevo con la idea general que quiere aquí mostrarnos el Señor Jesucristo. Y de nuevo, no pensemos que todo tiene un significado estricto relacionado con el Señor. Fijaos que aquí el amo reconoce que es duro, que es severo, incluso que es un poco injusto. O sea, no, quedémonos con la figura del amo no en cuanto al carácter, sino al hecho de que el amo vuelve. ¿Y qué hace el amo? Va a pasar cuentas. Y esto lo hace un buen amo y lo hace un mal amo. Va a pasar cuentas. Lo que estamos viendo. Al final, ¿qué vemos en esta parábola? Pues hermanos, resumiéndola, que cada uno debe de ser fiel y diligente con las oportunidades de servicio que el Señor le ha dado. La negligencia se va a castigar. La pereza, la desidia, la dejadez en los asuntos del reino de Dios tiene un castigo. No es propia de siervos buenos, no es propia de hijos de Dios.
Estamos hablando en un sentido general, ¿eh? Todos tenemos momentos. Pero otra cosa es lo que caracteriza tu vida como cristiano. Pero por contra, la diligencia sí que se va a recompensar. Y creo que ahí también nosotros tenemos momentos en los que lo somos. Con nuestros fallos también. Así que no es una cuestión de ser excesivamente duros o excesivamente laxos con nosotros en cuanto al servicio que rendimos al Señor. Somos siervos inútiles. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Se nos ha encomendado algo glorioso y sagrado. Es una encomienda sagrada en manos de hombres de labios y manos impuras. No podemos ofrecer la perfección, pero debemos anhelar la perfección por amor a nuestro Señor. Debemos buscarla, debemos perseguirla. Tenemos un deber, las consecuencias de ese deber dependen del Señor, pero tenemos ese deber. Se nos ha encomendado, nos ha dado a todos oportunidades de servicio, se nos ha otorgado oportunidades de servicio en base a nuestra capacidad. Cuidado, una capacidad que no es nuestra tampoco, es otorgada por el Señor. Y nosotros se espera ahora que por gratitud, amor y fidelidad a Cristo, al amo, tratemos de mejorar, de ampliar, de crecer en esas oportunidades, de dar fruto para el reino de los cielos. ¿Con qué objetivo? Promover la gloria del Señor, como buscaban estos siervos, que se alegrara el corazón del amo, pero no por egoísmo, sino por fidelidad. ¿Veis las palabras? Les llama, tanto al que le da 5 como al que le da 2, le llama bueno y fiel. Hay una naturaleza santa, aunque sea solamente en el alma de esta persona, y hay una fidelidad también. Eso es lo que es la lealtad al final, ¿no? Y la vemos en el vínculo matrimonial. Buscamos el bien, el gozo, la felicidad de nuestro cónyuge, o deberíamos de buscarla. Hermanos, se nos han dado una serie de dones para bien y edificación de la Iglesia. Y se espera que los pongamos en práctica. Recuerda que todo lo que posees, todo lo que eres, sean oportunidades, habilidades, todo pertenece al Señor. Tú solamente eres un depositario. El dueño es el Señor de todo lo que tenemos, de todo, absolutamente de todo. Nosotros somos mayordomos de esas cosas, administradores, siervos de los dones que el Señor me ha dado, o te ha dado. Estas oportunidades, de nuevo, nos las ha dado conforme a nuestra capacidad. Hermano, hermana, si el Señor te ha dado unos dones es porque sabes que los puedes poner en práctica, no en comparación con otros. Pero Él te los ha dado porque sabe que los puedes poner en práctica y Él te pide que los pongas en práctica. A favor de tu iglesia, a favor de tu familia de la fe, también a favor de los perdidos. En definitiva, todo lo que implique dar fruto para Cristo. En el día del juicio, hermanos, cuando el Señor regrese a pasar cuentas contigo y conmigo, no importará si Dios nos ha dado muchas oportunidades de servicio o pocas. ¿Habéis visto? A uno le da 5, a otro le da 2, a otro le da 1. No, eso no es lo importante. Unos habrán recibido más, otros habrán recibido menos. La única pregunta que el Señor nos va a hacer es: ¿has sido fiel en el uso de los dones y talentos que te he dado? ¿Hemos sido fieles? ¿Estamos siendo fieles con todo lo que el Señor nos otorga? Porque, hermanos, la vida cristiana no es solo no hacer cosas malas, abstenerse de esto, abstenerse de lo otro, es que yo no hago esto, yo no hago lo de más allá. No. La vida cristiana es también hacer cosas buenas para la gloria de Dios. No para nuestra salvación, ¿recordáis?
hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los cristianos no somos pasivos, somos activos, no activistas, activos. Debemos ser dinámicos, es lo que se espera de los cristianos, que no sean unos calientasientos, allí donde estén, en el hogar, la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde sea. Debemos de trabajar diligente y fielmente para el amo, para el Señor. Fijaos, lo que el Señor valora de los dos siervos a los que recompensa es su fidelidad. Pero ¿qué vemos únicamente en este siervo malo, perezoso, vamos, que es un manta? Excusas baratas. ¿O no? Son excusas, como se suele decir, de mal pagador. No, es que encima, esperad un momento, no os lo perdáis, la culpa es del amo. Es que sé que tú eres así. La culpa es tuya que eres así, entonces no me he atrevido a hacer más. Y entonces dice, pero tendrás cara. Vago. Nos ponemos en la situación laboral, ¿no? Y nos puede hacer hasta gracia. Pero hermanos, que esto no se traduzca en nuestra espiritualidad, en nuestra vida cristiana. No podemos. Hermano, ¿estás viviendo tu vida cristiana a la altura de la salvación tan grande que se te ha concedido? ¿Estás usando los dones y talentos que el Señor te ha concedido conforme a tus capacidades? Porque el Señor, si no, no te los habría dado, ¿Estás usando tus talentos para el avance de la obra del reino en tu iglesia local, en tu vecindario, en tu trabajo, en tu entorno? Aún sabiendo que esto puede implicar tomar riesgos. Estos dos siervos habían invertido, ¿verdad? Habían tomado una serie de decisiones que podían considerarse hasta arriesgadas. La inversión en valores tiene sus riesgos. El mercado está aquí y luego está aquí, esto no es nuevo. Podían haber invertido en lo que fuera y luego eso no valer para nada. Tomaron riesgos. No estoy llamando a la imprudencia, al contrario, hablamos de que son prudentes. Estamos diciendo, hermanos, que tenemos que exponernos en el servicio al Señor. Tenemos que tomar riesgos. Habrá cosas que nos van a incomodar cuando sirvamos al Señor. Hay cosas que van a implicar sacrificio, que van a implicar renuncia, uso del tiempo, menos tiempo con los nuestros, menos tiempo para las cosas que nos agradan. Pero al final, hermanos, nosotros somos discípulos del Señor y debemos de imitar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él se sacrificó y se entregó por otros, hasta la muerte. Y nosotros hemos de estar dispuestos a lo mismo, en base a la salvación, que es el mayor don que se nos ha dado, y los talentos y aptitudes que se nos han concedido. Y esto nos lleva ya a la parábola final, que es la del capítulo 25, del 31 al 46. Que, como os he dicho, no es tanto una parábola, aunque incluye parábolas, ¿sí? Ya veréis. A ver si identificáis dónde está la parábola. Cuando el Hijo del Hombre venga, esto no es una parábola, es evidente, ¿no? Está hablando de algo real y venidero. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí está la parábola. ¿Bien? Pero ahora sigue hablando en serio. Ahora se acaba la parábola y sigue diciendo: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre. ¡Qué susto! Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis.
enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, para resumir lo que el Señor quiere mostrarnos aquí mediante esta medio parábola, lo que nos está diciendo, hermanos, que hay una serie de deberes propios de la vida cristiana y que son muy humildes en realidad, son muy sencillos, no son grandes cosas ni grandes obras, pero que son la base de la vida cristiana y que son necesarios el haber vivido en esta senda para que el Señor nos reciba en su reino y podamos heredar las bendiciones de ese reino. Hermanos, el juicio de Dios, aunque parezca lejano, como dice aquí, llegará, y llegará para todas las naciones. Si hay gente que se piensa que porque vive en una isla desierta o en una isla de 400 habitantes no se va a enterar de la venida del Señor, lo lleva claro. Todas las naciones llegará. Y habrá dos destinos finales. El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, donde disfrutarán de vida eterna los que son los benditos del Padre, y después el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, en el que habrá castigo eterno preparado para los malditos. Será un tiempo en el que se identificará a dos personas, en dos grupos, dos tipos de personas, los hijos de Dios, que son las ovejas, y los cabritos, las cabras, que son los falsos hijos de Dios, o aquellos que frontalmente rechazan a Cristo. La ilustración, la parábola es apropiada. Las ovejas son más mansas y siguen al pastor, a las cabras hay que darles un poco de palos y de gritos para que lo hagan. Aunque he visto algunas muy obedientes, tengo que decirlo, en el campo. Al final se verá, hermanos, quiénes son esos tres siervos de la parábola de los talentos. Se identificará, y se identificará muy bien quiénes son esas 10 vírgenes. También se verá quién es quién. Ahora bien, ¿cuál es la base para pertenecer a uno de estos dos grupos? Es decir, hermano, hermana, ¿tú qué quieres ser, un bendito o un maldito por el Padre? Vaya pregunta, ¿no? ¿Tú qué quieres ser? ¿Cuál es la base para ser un maldito o para ser un bendito? Bueno, el Señor nos lo dice, y lo dice en 2 ocasiones. En cuanto lo hicisteis, o no lo hicisteis, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. A mí me lo hicisteis. ¿Y quiénes son estos hermanos más pequeños? Bueno, ¿recordáis? Antes de enviar a los 12 a predicar, de 2 en 2, por Palestina, en Mateo 10, el Señor dice lo siguiente, en los versículos 40, luego en el 42, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Os fijáis? El Señor está usando la misma ilustración que ya ha usado antes, en capítulos anteriores. El Señor, hermanos,
Está hablando de todos los creyentes, de todos los cristianos genuinos, en definitiva. Ahí podemos incluir a los apóstoles, como la cabeza originaria, como aquellos que empezaron la obra de edificación de la Iglesia. Pero al final la respuesta más fácil, hermanos, es esta. ¿Quiénes son estos benditos? La Iglesia. Hermanos, estamos unidos a Cristo a través del vínculo del Espíritu Santo. Esto es una doctrina gloriosa, la unión mística con Cristo, que es un misterio, pero estamos unidos como un cuerpo al Señor. Amar, cuidar, consolar a los hermanos de maneras físicas y espirituales, a cada uno de los miembros de tu iglesia, es hacérselo a Cristo mismo. Sea que hablemos de la iglesia universal o la iglesia local, o incluso a nivel individual, somos cuerpo de Cristo. Están los universalistas, no me refiero en el sentido teológico, los que están muy pendientes de la iglesia universal porque les permite pasar desapercibidos completamente, los que solo están pensando en la iglesia local y solo se miran en su ombligo, solo miran la baldosa en la que están. Y luego están los que solo piensan en sí mismos, ya ni en la iglesia local, ¿no? Bueno, todo esto son distorsiones, hermanos. Pero claro que esta parábola habla de la iglesia universal. Pero principalmente, hermanos, ¿dónde mostramos verdaderamente el amor a los hermanos? En las iglesias locales, porque es muy fácil decir que amas, perdonas y quieres y tienes misericordia de un montón de millones de personas a las que no ves. Otra cosa es demostrárselo a los que estamos aquí esta mañana y a algunos que faltan, por diferentes motivos, ¿no? Eso sí que es difícil, eso ya es harina de otro costal. Pero ahí es donde el Señor quiere que manifestemos todas estas cualidades, en el seno de un cuerpo de cristianos que se comprometen unos a otros, se cuidan unos a otros, se enseñan unos a otros, se sostienen y aman los unos a los otros. El Evangelio, por otro lado, si llega a las personas, hermanos, es a través de nosotros. Podemos decir que Cristo llega a las personas perdidas de este mundo a través de nosotros también. O sea que podemos decir perfectamente, no solo que cuando estamos haciendo bien a uno de nuestros hermanos, estamos haciéndole bien a Cristo porque Él está unido espiritualmente a Cristo, sino porque también cuando llevamos el Evangelio a otros, estamos alcanzando a otros con Cristo. Cristo a través de nosotros. Entonces las personas que aceptan el Evangelio que les llevamos, están rechazando o aceptando no a nosotros, o al mensaje de salvación, sino en última instancia a Cristo. Y quienes lo están aceptando, están recibiendo al Señor. Así que, ¿en qué se traduce el rechazo o la aceptación? Pues lo vemos, en castigo eterno o en vida eterna. No hay más. Y cuidado, hermanos, mucho cuidado con esto, porque esta parábola o este pasaje se utiliza muy torticeramente de parte de algunas ideologías determinadas. Aquí no está hablando de hacer bien a la humanidad, aunque debemos procurar el bien del prójimo, ¿sí? Sin mirar a quién. No está hablando de una segunda vía para la salvación tampoco, que es a través de las obras, o de hacer el bien a los demás. Tampoco está hablando de eso. No hay una segunda vía por medio de amar a los demás, como pueden hacerse determinadas ONGs u órdenes religiosas de diferentes signos, como una manera de ganarnos la entrada en el reino de los cielos. No. No, hermanos, el Señor nos está mostrando que es necesaria la fe que obra por el amor. ¿Sí? Porque la fe sin obras está muerta. Y eso no es una contradicción con lo que nos enseña el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Al contrario, lo afirma. Si realmente tenemos fe en el Señor, hemos nacido de nuevo por gracia, por medio de la fe, obraremos por el amor
hacia nuestros hermanos. Recordad Gálatas 6:10, primero la familia de la fe, la casa de la fe y después el mundo. Pero hermanos, esto se hace visible mediante el amor a los más pequeños de estos mis hermanos. Y esto es la Iglesia. Hermanos, concluimos ya. Con esta, vamos a decir, profecía, instrucción, advertencia, enseñanza, termina este discurso de Jesús, de los versículos 24 al 25. Me gustaría ahora ahondar en nosotros como miembros de esta Iglesia. Y voy a lanzar una serie de preguntas que valen para todos, empezando por el que está aquí arriba. ¿Estás viviendo tu vida con fidelidad a Cristo? ¿O eres de los que dicen en tu corazón, mi Señor tarda en venir? ¿Tienes una relación real y estrecha con Él mediante la oración, la meditación de las Escrituras, la sana comunión con la Iglesia, lo cual incluye asistir regularmente a los cultos para estar con tus hermanos y otras actividades de comunión? El Señor viene. En base a esto, ¿cómo tratas a los demás miembros de la Iglesia, de esta Iglesia? ¿Qué opinión tienes de ellos? ¿Cómo los tratas en tu corazón? ¿Sirves a tus hermanos a lo largo de la semana? ¿Te preocupas por servirles a lo largo de la semana? ¿O apareces y desapareces como un submarino los domingos? Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y ya está. ¿Estás integrado en el cuerpo que es la Iglesia? Tampoco uno tiene que estar permanentemente diciendo estoy aquí. Una llamada telefónica, quedar para un café, orar por los hermanos. Siempre que tienes un resquicio de tiempo, asistir a la reunión de oración. No porque tenga que ser lo último en tus prioridades, sino porque entendemos que a veces hay trabajo, responsabilidades familiares. Pero ¿cuántas veces has estado viendo la televisión al tiempo de la reunión de oración? O jugando al póker, no lo sé, al solitario. El Señor viene. El Señor viene. ¿Pones el servicio a tu iglesia local los dones que Dios te ha dado? Con creatividad, con interés, con sacrificio. ¿O sigue tu vida cristiana igual que cuando te convertiste? ¿Hay fruto en tu vida para Cristo? ¿Ven los demás ese fruto? ¿Crees que vives una vida en la que te estás esforzando por dar gloria a Dios en todo aquello que haces? ¿Piensas que la vida cristiana es dura y nuestro Señor es duro y exigente y que demanda demasiado de ti? ¿O crees que su yugo es suave y su carga ligera? Demasiada oración, demasiada lectura de la Biblia, demasiado estudio bíblico, demasiada comunión, demasiadas reuniones, demasiada entrega de mis bienes económicos y de mi tiempo y de mis facultades, mis esfuerzos. Te digo una cosa, el Señor viene. El Señor viene. En base a la respuesta de todo esto, ¿crees que entrarás en el gozo de tu Señor? El Señor viene. ¿Crees que eres un hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo? ¿Y vives una vida de expectativa gozosa y constante de la llegada del novio? ¿Eres prudente o eres negligente o necio a la hora de asegurarte de esto? El Señor viene. Dependes de que asistes a la iglesia, cantas himnos, lees las escrituras, oras y de vez en cuando, pues sí, tratas con tus hermanos, siempre con los que te llevas bien, claro, porque hay algunos que yo voy a lo mío, ¿no? Sirves en algún ministerio, pero que por favor no te ocupe demasiado tiempo, que tenga otras cosas más importantes que hacer. ¿Dependes de que esto es una iglesia saludable en cuanto a doctrina y enseñanza? ¿Dependes de que tenemos una sólida confesión de fe? ¿Dependes de que tus padres son creyentes? ¿Cómo está tu depósito de aceite? ¿Está lleno?
hasta la venida del Señor? ¿Lleno y listo para encender tu lámpara cuando llegue el Señor y recibirle? ¿O está tu lámpara vacía, fría y apagada? ¿Qué haces al respecto si esto te inquieta? El Señor viene. ¿Llevas el Evangelio a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados? ¿O eso está muy bien para los que tienen el don, pero no para mí? ¿Buscas ocasiones de servir en base a tu carácter, circunstancias y dones? ¿La gente nota que por medio de ti el Evangelio viene a ellos, ya sea de palabra o de hecho? ¿Ven un reflejo de Cristo en ti? ¿O que cada día se va transformando un poquito ese reflejo de Cristo en ti? El Señor viene. Hermanos, yo no sé el efecto que esta batería de preguntas va a tener en cada uno de vosotros. Para mí son muy confrontadoras. Creo que este ha sido de los sermones que más me han confrontado. Toda y cada una de esas preguntas. Os lo confieso. En algunas creo que estoy ahí. En otras me siento totalmente deficiente. Pero hermanos, tampoco olvidemos una cosa, no hemos venido aquí a darnos latigazos. Tampoco hemos venido a que nos pasen la manita por la espalda y nos digan lo maravillosos que somos. Tampoco. La gracia y el amor de Cristo van a cubrir todas nuestras carencias mientras Él viene. No nos quepa la menor duda. Ninguno de los que somos de Cristo y tenemos esa convicción, a pesar del pecado, nos vamos a perder hasta que Él venga. Pero no usemos esto como excusa para no hacer caso a las advertencias, amonestaciones y lecciones de estos 2 capítulos que hemos considerado en estos 5 sermones. El objetivo de nuestro Señor era que quedara clarísimo todo esto en nuestras mentes. Primero en la mente de los apóstoles, pero luego en la de sus primeros seguidores y ahora nosotros, hermanos, porque el Señor viene. No olvidemos estas palabras de Mateo 24, 44. Grabémonoslas en la nevera, si queremos, de nuestra casa. Y recordémoslas cada día. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Lo estás? No lo olvides. Cristo viene. Amén.